Entonces, el tema que he seleccionado para presentarles a ustedes aquí, confinados entre los presidios de Ceuta y de Puerto Rico durante el siglo XIX, es porque me pareció, vamos a ver, la cambio aquí, perfecto, me pareció apropiado, dado que esta es mi primera visita a Ceuta, este detalle de que existió un intercambio, un tráfico de confinados desde Puerto Rico hacia del presidio de San Juan de Puerto Rico hacia el presidio de Ceuta en el siglo XIX. Pero para comprender este tema voy a darles un pequeño trasfondo de cuál es el ambiente que va a existir en Puerto Rico y que va a motivar ese tráfico de presidiarios hacia el presidio de Ceuta. Y claro, he escogido aquí un mapa del presidio de Ceuta, donde uno de los recuadros, señalado en amarillo, pues las condiciones favorables que tiene el presidio por su posición geográfica, que estoy segura que ustedes ya lo conocen muy bien, pues sencillamente porque hasta en eso coincide Ceuta con la isla de San Juan de Puerto Rico. La isla de San Juan de Puerto Rico se le conoció y se les reconoció como la llave de las Indias, como la entrada del Imperio Español en América, que de ella dependían todas las demás. Son líneas sacadas de documentos primarios, ¿no? Y de cédulas reales. Entonces les explico aquí un poquito la geografía de esa isleta de San Juan de Puerto Rico. Cuando digo isleta de San Juan de Puerto Rico, estoy refiriéndome a esta isleta que está aquí, una pena que no tengo apuntador, no a la isla de Puerto Rico. La isleta de San Juan de Puerto Rico es eso, una isleta separada de la isla grande. Y en su momento, y todavía hoy en día, pero hasta el siglo XVI, solamente la unía con la tierra grande, con la isla grande, un pequeño puente. Hoy en día hay dos puentes, todavía permanecen. Y en esta isleta, que se le conoce como la isleta de San Juan de Puerto Rico, es que existía todo. Ahí estaba el gobierno, ahí estaban todas las defensas, ahí estaba toda la fuerza, ahí estaba toda la economía que movía la isla. El resto de la isla prácticamente no es hasta el 17 que se comenzó a reconocer. En el resto de la isla todavía quedaban los pocos nativos que quedaban una que otra hacienda dispersa, pero que precisamente por los continuos ataques, no solamente de los indios pobladores nativos, pero más bien de los indios caribes, sobre todo de la Dominica, que venían inclusive a hostigar a los indios taínos y a llevárselos de esclavos, pues prácticamente todas esas poblaciones fueron moviéndose y se formó el núcleo de la isleta de San Juan o en la contrabahía. Esto es una vista actual de cómo luce el viejo San Juan. Y entonces dentro de esta isleta, lo que está en el círculo amarillo es lo que conocemos como el viejo San Juan. Y dentro, aquí tenemos ya un detalle más específico de esa isleta, y aquí a la izquierda la almendra amurallada del viejo San Juan. Viejo San Juan es una ciudad que las fortificaciones comienzan en el siglo XVI, mucho antes de la llegada de Bautista Antonelli, y posteriormente, a finales en el 17, llega su hijo. Son los únicos de los dos Antonelli que llegan a San Juan de Puerto Rico. Se supone que realmente el plan original del rey era que llegara Cristóbal de Rodas, pero en ese momento muere su mujer y él nunca llega a Puerto Rico a pesar de que las órdenes se dieron. En su lugar se ordenó que llegara Juan Bautista. Bueno, y entonces las fortificaciones de San Juan, lo que hoy en día están manejadas por el Parques Nacionales de Estados Unidos, son un parque federal de los Estados Unidos. Se conoce como el Sitio Histórico Nacional de San Juan, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 83, un año después de La Habana de Cuba, y es parte de la iniciativa
de declaratorias de la humanidad que la UNESCO inicia para el área del Caribe en los años 80, donde se declara Cuba, se declara San Juan de Puerto Rico, se declara Panamá, se declara Cartagena, y todas, casualmente, formaban parte del primer plan defensivo del Caribe, del cual fue autor Bautista Antonelli. Claro, y Juan de Tejeda, pero el diseñador fue Bautista Antonelli, el único de los Antonelli, de los dos hermanos mayores que fue a América. Entonces, aquí ya un detalle, si están hablando, alguien mencionó fortificación a Baluartada, pues aquí tenemos el castillo San Felipe del Morro, diseñado para proteger la entrada de la bahía. Vemos aquí claramente el Hornabeque, y luego tenemos todos los bastiones que bordean la ciudad amurallada, de los cuales solamente una sección fue derribada justo en el año 1897 por las autoridades españolas con la excusa de la expansión urbanística del centro histórico. Y esa sección quedaría a la derecha, aquel castillo que estamos viendo allá es el castillo de San Cristóbal, debajo existía una batería, hoy en día hay una carretera, ahí quedaría el bastión que fue derribado en el 1897, justo un año antes de la ocupación norteamericana. Y claro, todo lo que comprende el parque son los dos castillos, todas las murallas, excepto la muralla que pertenece y que bordea a la fortaleza, que hoy en día todavía sigue siendo la casa de gobernación más antigua en América, todavía en uso, que es la casa del gobernador de Puerto Rico, Palacio de la Fortaleza. Pues esa parte la administra el gobernador, la fortaleza. Ahora, la nominación de Puerto Rico para Patrimonio de la Humanidad está compuesta por dos propietarios: Parques Nacionales, con los castillos y las murallas, y la fortaleza, con el Palacio de la Fortaleza y su sección de muralla. Así que es una nominación compuesta y ambos tienen que funcionar bajo la política de buen vecino, que no siempre se da. Y entonces aquí, pues nada, aprovechar para mencionarles que San Juan, a diferencia de Cartagena, no es plana. Todo lo contrario. San Juan corre de norte alto a sur bajo. Así que todas las calles de norte a sur van a ser cuestas. Todas van a ser cuestas, y de oeste a este, pues van a ser ya paralelas. Y aquí un detalle ya todavía más claro, para los que esperan visitarnos ya próximamente, del castillo de San Cristóbal con su glacis y sus bastiones, y el área así es como luce hoy en día, pues es área, como les dije, administrada por Parques Nacionales, y claro, es un conjunto de modificaciones desde el siglo XVI hasta actualmente, y pues ha sufrido modificaciones, no se ven a simple vista en esta fotografía, pero ambas fortificaciones tienen modificaciones, añadiduras del siglo XX, bunkers, que fueron añadidas por los norteamericanos una vez la ocupación de la isla a partir de 1901. Y entonces, claro, voy al tema de lo que les he presentado hoy, pero quería darles una visión, claro, en su momento del siglo XIX, aunque se ve muy bonito hoy, pues no era tan atractivo en aquel momento. ¿Por qué? Porque el ambiente del siglo XIX en Puerto Rico va a ser muy diferente al ambiente del siglo XVIII. En el siglo XVI, San Juan es una ciudad donde prevalece la precariedad. No hay presupuesto, las fortificaciones están prácticamente, no hay presupuesto ni para defensas, ni para guarnición, ni para municiones, mucho menos pues para mejoras. Y no es hasta finales del siglo XVI cuando el rey Felipe II le ordena, decide que tiene que hacer algo
tiene que hacer algo, un plan, implementar un plan más efectivo para la defensa en el Caribe, porque los ataques eran continuos y no estaba siendo efectivo para proteger los convoyes, pues con todo el oro, etcétera, que iba y venía de América hacia la metrópolis, y entonces deciden implementar el plan defensivo y le ordena a Bautista Antonelli y a Juan de Tejeda que vayan al Caribe, inspeccionen los puertos principales y diseñen un plan. Bueno, hasta el siglo, y eso sucede a finales del siglo XVI, prácticamente el plan se presenta en el 1588, pero no es hasta el 1590 y 92 y hasta el 96 que se comienza en San Juan a construir lo que Bautista Antonelli, las mejoras que él diseñó para el Castillo del Morro, que prácticamente fue los dos baluartes, unirlos con una cortina, y ahí aparece la primera fortificación abaluartada, el hornabeque del Castillo San Felipe del Morro. Y claro, todo lo demás vino después por añadidura. Siglo XVII es un siglo prácticamente también nulo, prácticamente no sucede mucho. Y lo que sucede en San Juan, cualquier mejora que sucede en San Juan, es una reacción a los ataques, a los varios ataques que la isla sufrió. Mientras no había ataque no se hacía nada porque no había presupuesto y las autoridades no respondían a las continuas súplicas de que se proveyera a la ciudad de defensa. Y entonces, claro, la ciudad es atacada por Sir Francis Drake en el 1595, luego por Cumberland, que sitia la ciudad, pero el peor de todos esos ataques fue el ataque holandés de 1625, donde se quemó la ciudad. Y a raíz de ese ataque del 1625, o sea, del 17, que se comienzan a construir las murallas. Y ahí fue que vino el hijo de Bautista Antonelli, Juan Bautista Antonelli, y entonces termina el cinturón amurallado. Pero no es hasta el 18 que se va a conformar lo que existe hoy en día. O sea, la primera reforma la tuvimos a manos de Bautista Antonelli, terminada por su hijo en el 17. Pero no es hasta el 18 que se le asigna a Alejandro O'Reilly y a los irlandeses y a Tomás O'Daly la reforma que llevó a las fortificaciones de San Juan a lo que componen hoy en día, donde se construyó el Castillo San Cristóbal, cuya misión era defender el frente de tierra, y entonces ya eso, el frente de tierra protegido, junto con el cinturón amurallado y el Castillo de San Cristóbal, de San Felipe del Morro, defendiendo la entrada a la bahía, pues ya eso conformaba las defensas de San Juan, que probaron ser inexpugnables justo con la victoria ante el último ataque inglés al Caribe español, que sucedió en el año 1797 a manos del general Sir Ralph Abercrombie, y que pasó a la historia se le reconoce como la gran hazaña del gobernador Ramón de Castro, que junto con los pobladores defendió la ciudad ante los británicos. Y claro, con la ayuda de Pepe Díaz, el soldado más valiente que el rey de España tenía en Puerto Rico, que con su valentía defendió y evitó que los ingleses cruzaran ese único puente hacia la isleta de San Juan, terminando los ingleses retirándose. Pero entonces eso sucedió al final del año ya siglo XVIII, en el 1797. Ya inmediato comienza el siglo XIX, esa fue la última reforma que se hizo en San Juan en las fortificaciones. A finales ya en el siglo XIX, las fortificaciones de San Juan están totalmente obsoletas, inservibles. Nuevamente no hay guarnición, no hay munición, no se podía disparar un cañón, no había pólvora. Si se disparaba, el bastión sencillamente se venía abajo, y así sorprendió la guerra hispanoamericana en la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Y aunque este no es el tema, pero lo menciono, si les interesa un poco más sobre el siglo de las defensas, el estado de las defensas en San Juan de Puerto Rico durante el siglo XIX, hay un estudio que yo preparé
precisamente bajo ese tema. Está en internet, bajo la Universidad Complutense, mi tema de tesis doctoral, y es precisamente un análisis del estado de las fortificaciones durante ese siglo XIX y el estado de deterioro en que se encontraba, que no se hizo ninguna reparación, pero sí, en cambio, se llevaron a cabo muchísimos planes de reformas. O sea, todo lo que se hizo quedó sobre papel y nada se aprobó. Sencillamente se construyeron 2 baterías que nunca fueron utilizadas realmente. Y ese era el estado de inutilidad en que se encontraba la defensa de San Juan ante ese momento. Claro, el destino, ya la suerte estaba echada. Pero resulta curioso que para el 1852, uno de los ingenieros militares que somete, de hecho él sometió 3 reformas de defensa para la ciudad de San Juan, las primeras 2 no se le hizo caso, pero una de esas 2 primeras, él somete una idea diferente a todas las demás, un concepto de defensa diferente a todos los demás. En lugar de concentrarse en reparar y en modificar las defensas del islote, de la isleta del Viejo San Juan, que estaban obsoletas y que iba a costar más repararlas o sencillamente derribarlas y volverlas a construir, él propone, inspirándose en la teoría de Alexis Brialmont, quien construyó el cinturón fortificado en Bélgica, en Bruselas, construir lo que él llamó una región fortificada en el centro de la isla, construir unos cuadrángulos de fortificaciones, 2 cuadrángulos en puntos estratégicos norte y sur, otro cuadrángulo más concentrado en el centro de la isla. Puerto Rico es prácticamente un rectángulo y el centro de la isla lo cruza una cordillera central que cruza de este a oeste. Es el área más montañosa de la isla, donde hay puntos en el mismo centro donde prácticamente usted puede ver norte y sur, las costas. Entonces él dice, olvidémonos de la isleta, vamos a construir este cinturón de regiones fortificadas que no son otra cosa que cuarteles, porque en caso de un asedio nos podemos retirar y acuartelarlos aquí hasta que nos llegue ayuda de La Habana o de España. Claro, no le hacen caso, se echa al olvido. ¿Y qué sucede? En el 1898, eso exactamente fue lo que sucedió con la invasión norteamericana. Los norteamericanos desembarcan en la bahía de Guánica, en el sur, una bahía tan profunda y grande como la bahía de San Juan, pero totalmente desprovista de defensa, y claro, nadie esperaba que hubiera un desembarco por Guánica, y como van por su casa, marchan de sur a norte, cruzan la cordillera. Al estar a mitad, claro, por efecto de la falta de comunicación, ni se enteran que ya la guerra había parado, se había detenido y que ya había habido una negociación y que ya Puerto Rico había pasado a manos norteamericanas. Por lo tanto, lo que llegan de sur a Calley, ahí ya surgen unas pequeñas escaramuzas, que es lo que se conoce como la campaña del 98 en Puerto Rico. Gracias a Dios, pues pudo haber sido peor, pero fue mínima en comparación con lo que sucedió en Cuba. Y claro, ya al llegar a San Juan ya no había más nada por qué batallar. Pero precisamente eso fue lo que propuso el ingeniero Manuel Cortés y Agulló. Si eso a lo mejor se le hubiese prestado atención y se hubiesen construido, invertido en esos cuarteles, a lo mejor ese ejército no hubiese tenido tan fácilmente esa campaña para tomar la ciudad. Bueno, eso fue un pequeño detalle que les di. Entonces, yo he encontrado, me ha parecido curioso, este intercambio de presidiarios entre el presidio de San Juan y el presidio de Cuba, justo en un momento donde en San Juan igualmente el ambiente del 19 es muy diferente al del siglo XVIII. En el siglo XVIII la batalla contra los británicos de 1797 pues fue un orgullo patrio, un orgullo nacional de los criollos de la isla pelear por su patria España. Pero al cambiar de siglo y entrar en el 19, patria no era España, patria era Puerto Rico. Y el ambiente, claro,
el ambiente que va a haber en América, no solamente sur, también norte, porque en Estados Unidos las colonias norteamericanas también están luchando por su independencia, en España las cosas tampoco están muy buenas, y en el sur todas las colonias españolas están luchando por su independencia. Todas esas ideas separatistas van a influenciar también en el ambiente de los criollos, donde comienzan también a surgir conatos en contra de las autoridades españolas. Y claro, Puerto Rico es una isla mucho más pequeña, no sé cuántas veces cabe dentro de Cuba, por lo tanto esos conatos se pudieron controlar y fueron controlados muy rápidamente, al contrario de lo que sucedió en Cuba, pero sí sucedieron desde principios del siglo, en el 1535, en el 1835, en el 1838 inclusive dentro del regimiento de Granada, apostado en la isla, ocurren ya revueltas dentro de los propios soldados. Por ejemplo, la revuelta de los artilleros dentro del Castillo San Cristóbal también fue de gran influencia, y claro, todo esto culmina con el famoso grito de Lares, grito porque los criollos, hubo una revuelta entre los criollos también combinados con los esclavos, y gritaron libertad en el pueblo de Lares, que queda en el centro, justo en el centro de la isla, en la cordillera central, área donde hay la mayor concentración de haciendas cafetaleras, y gritan libertad. Pero claro, esa misma noche fueron ya todos apaciguados, muchos fueron arrestados, muchos fueron deportados, y ahí quedó, pues no hubo tal libertad. Sin embargo, hasta el día de hoy, pero sí tuvo unos efectos donde a raíz de ese alzamiento, de esa sublevación del grito de Lares, sí se crearon el Partido Liberal, se estableció el Partido Liberal en la isla, pues que duró hasta el 98. Y quedan todavía algunos rezagos de esa influencia, de esa mentalidad, de esa ideología, hasta el siglo XX, donde tuvimos presos políticos que pues atacaron el Congreso de los Estados Unidos y cumplieron su condena, algunos de ellos ya murieron, y pues hoy en día se les considera pues héroes nacionales. Pero pues todo eso es influencia del ambiente que nació y que surgió y que en el siglo XIX. Entonces, curioso es que en los documentos que se analizaron, un puñado de ellos, tampoco se analizaron todos los que pueden existir, y los que yo trabajé son documentos del Archivo Histórico Nacional. Me parece que sería interesante trabajar con los que, si es que existen aquí en Ceuta, documentos de presos que su origen fue San Juan de Puerto Rico. Pero lo curioso es que dentro de esos presos, de esos confinados que se trasladaron de San Juan de Puerto Rico a Ceuta, muchos de ellos eran cubanos que de inmediato se le trasladaba a San Juan porque era el presidio más cercano, con la intención de sacarlos lo antes posible de La Habana para que no causaran más revuelo, neutralizarlos en San Juan de Puerto Rico con el fin de eventualmente enviarlos a cumplir su condena de cadena perpetua a Ceuta. Entonces, lo interesante es, analizando los delitos y cómo se les trata, los delitos son, a los que se le envía a Ceuta, es por razón de delitos graves. Ahora, esos delitos graves también se subdividen en dos tipos. Está el delito grave de cadena perpetua, la condena va a ser cadena perpetua, pero delitos graves. Pero está el delito grave de corte político, por sedición, deserción, abandono de centinela, deportados políticos, asociación ilícita, insubordinación. Por lo menos 9 expedientes coinciden, o sea, estoy copiando exactamente como lo aparece en el expediente. Y luego está condena por años en prisión por delitos graves, pero por homicidio,
asesinato, inclusive parricidio. O sea, que el delito grave de asesinato no era tan grave. No era tan grave como el delito de sedición. Entonces, me quedan 5 minutos, les muestro rápidamente. Han pasado los 30 minutos más rápido de mi vida. Entonces, aquí les muestro del Archivo Histórico Nacional, de la sección de ultramar, por ejemplo, el confinado don Nicolás Pavón Hernández, su delito es grave asociación ilícita. Luego tenemos una cadena perpetua al presidio de Ceuta por el delito de resistencia y agresión por la Guardia Civil, condenado a cadena perpetua y enviado a Ceuta para extinguir su condena. Tenemos otro caso del presidio de Ceuta de Pedro III Crisol por delito de abandono de centinela, condenado a cadena perpetua. O sea que no había negociación. Cadena perpetua en Ceuta. Ahora, si usted mataba a alguien, ya le daban unos añitos. Tenemos el caso de, igualmente, del caso de Antonio Martín Herrera, que es condenado a Ceuta proviene de La Habana, por considerar peligrosa su permanencia en la isla debido a su carácter sedicioso. Y dice, constituye un verdadero peligro para la conservación del orden y disciplina entre sus compañeros por su carácter audaz y decidido, pase a extinguir su condena en Ceuta. Luego, tenemos otro caso de delito de deserción, robo de armas, escalamiento, murallas y otros excesos. Bueno, no especifica. Y tenemos otra cadena perpetua por causa de sedición. Vamos aquí a lo interesante. Entonces, aquí tenemos unos expedientes que se trata de delitos graves por causa de homicidio. Y tenemos un caso de José Balboa Domínguez, que se le condena a 14 años, 8 días y 1 día por delito de homicidio. Tenemos el caso de Federico Velosi de Babrí, acusado de homicidio, condenado a 17 años, 4 meses y 1 día. Y tenemos el caso, estos 2 expedientes son interesantes porque son 3 presidiarios, Rafael Díaz, Manuel Reyes Rivera y Felipe Lambea Gaitor. Primero se les condena a 20 años por el delito de asesinato. Eso es en el expediente 25 del año 1882. Pero en el expediente 26 algo ocurre donde se selecciona a uno de ellos, a Felipe Lambea Gaitor, que fue sargento segundo, que fue del Regimiento de Caballería de la Reina en el Ejército de Cuba, y se le condena a cadena perpetua por insubordinación. O sea, luego que le dieron pues una pequeña condena de 20 años, no, dicen no, usted está acusado de insubordinación a cadena perpetua. Y su padre suplica, ¿verdad?, que por favor, si pueden enviarle a su hijo, estaba en Puerto Rico, en el presidio de Puerto Rico. Su padre solicita que envíen a su hijo al presidio de Ceuta o Cartagena para poder atenderle mejor, haciendo menos terrible la situación en que se encuentra. Bueno, entonces, para concluir, sencillamente mis observaciones finales son que esta presentación pues, es a modo de un adelanto investigativo, porque me parece que hay muchísima información más sobre ese tema que investigar, sobre todo los documentos que se puedan encontrar acá y que nos presenten la otra parte de esos presidiarios, que es cuando una vez llegaban acá. Además, qué labor, bueno, ya mencionamos aquí que lo que se hacía aquí lo hacían los presidiarios, pero si específicamente existen algunos documentos que indiquen en qué área específicamente esos presidiarios ejercieron o hicieron labor aquí en Ceuta. Y pues nada, y también ver si comparar estos documentos del Archivo Histórico Nacional con otros archivos que puedan existir en otras áreas de España. Bueno, y pues nada, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, pues a las órdenes.